La necesidad de interpretación de las normas. El propósito central de esta lección es dar a conocer las distintas doctrinas de interpretación jurídica y su funcionamiento. Concepto de interpretación jurídica. Interpretar es desentrañar el sentido o significado que existe de forma no inmediata o aparente en algún factum de la vida real. Interpretar es decir o descifrar un mensaje que no es evidente por sí mismo. El sujeto que realiza la interpretación está realizando el sentido o destino de aquello que interpreta. El intérprete se encarga de darle un sentido contextual, concreto, a cada circunstancia a la interpretación. Esto es precisamente lo que ocurre en el ámbito de la interpretación jurídica, ya que es una actividad permanente y universalmente presente en los diversos momentos de la vida del derecho. Cualquier intento de determinación del sentido de norma jurídica implica varias actividades bastante complejas. El sujeto jurídico implicado necesitará averiguar, en primer lugar, cuáles son las normas generales que tiene en la situación concreta que atiende ante él. Para lograrlo deberá determinar el sentido general de esas normas y realizar una primera calificación jurídica global del supuesto fáctico al que van a ser aplicadas. Estos procesos podrán permitir llegar a una calificación jurídica de tal supuesto. Además, estas actividades u operaciones tienen al mismo tiempo implicaciones teóricas e implicaciones prácticas. Ciertamente la interpretación es una actividad cognoscitiva racional. Esta actividad implica también, de forma ineludible, aspectos y elementos volitivos y decisorios, puesto que desembocan finalmente en la elección de una de las varias soluciones posibles. El intérprete siempre debe tener en cuenta que las normas jurídicas no son juicios o proposiciones de naturaleza científica, sino enunciados prescriptivos que están destinados a producir unos determinados efectos en la vida social, y que en consecuencia han de ser analizados atendiendo a criterios de justicia de adecuación al fin y de correspondencia a la situación típica a la que se refiere cada norma y la situación real en la que se va a aplicar. Relevancia de la actividad interpretativa. Sin interpretación, ningún derecho puede ser eficaz y operativo, ya que la función constitutiva del verdadero derecho es actuar como eficaz reglamentación de las relaciones sociales, y esa proyección implica necesariamente una interpretación jurídica. La interpretación jurídica es una actividad que ha de desarrollar todos los individuos que intervienen a lo largo de la realización de un derecho. Interpretan, en primer lugar, el creador de las normas generales y abstractas. En segundo lugar, el destinatario, el funcionario, el abogado y el juez. Y en último lugar, el órgano administrativo, que ha de aplicar la sanción. Tipos de interpretación jurídica. Teniendo en cuenta que la interpretación jurídica consiste en la aclaración o sentido del significado que corresponden a las respectivas normas, la verdadera eficacia de la interpretación ha de cifrarse en el mayor o menor acierto del descubrimiento del significado. De acuerdo a esta teoría, se puede hablar de interpretación privada e interpretación pública. La interpretación privada es la que realizan los sujetos jurídicos privados. Dentro de la interpretación privada existen dos grandes grupos, el sector general o común y el especial o doctrinal. El primer grupo lo llevan a cabo los ciudadanos, en cuanto sujetos a los que va destinada finalmente la regulación de las normas, al margen de sus mayores o menores conocimientos especializados. El segundo grupo es el que realizan los diferentes expertos del derecho, cuando tratan de determinar el significado que, en su opinión, tiene determinada norma. Pero ambos grupos tienen una característica en particular, que la interpretación que realizan posee el valor solamente que le dan los conocimientos y la autoridad científica de quienes la llevan a cabo. Y eso sucede porque no están investidos del poder necesario para que su interpretación determine el efectivo sentido de la norma. La interpretación privada tiene, por tanto, una capacidad muy reducida de influir en el significado o alcance que le va a ser asignado a las normas jurídicas en los diferentes procesos de aplicación jurisdiccional del derecho. Interpretación pública es la que realizan los sujetos jurídicos públicos, los sujetos que actúan en la creación y aplicación de las normas, como órganos de Estado, investidos del poder para decir o decidir, en cada caso, lo que es derecho. En la actualidad, la división de poderes condiciona el Estado del Derecho, dando lugar a la existencia de diferentes doctrinas dependiendo del órgano jurisdiccional que imparta el derecho. Tradicionalmente se hablaba de una interpretación auténtica, y con la división de poderes se habla de una interpretación usual, pero parece más conveniente hablar de una interpretación legislativa y de una interpretación jurisdiccional.
Esto porque la interpretación auténtica se identificaba casi siempre con lo que realizan los legisladores, con las propias leyes o estaban creando o habían creado. En segundo lugar, porque les resulta altamente discutible llamar interpretación a la función que realizaban los legisladores cuando delimitan el texto que tienen las normas establecidas o que establecieron. Segunda incidencia sobre la sistemática del ordenamiento, nos podemos encontrar con la interpretación armonizada, que dice que a pesar de la generalizada afirmación de coherencia sistemática de los ordenamientos jurídicos, no es infrecuente que dentro de los mismos existan disposiciones cuya regulación se oponen de formas más o menos. Es evidente que si la incompatibilidad de las normas que parecen entrar en conflicto es real, el juez no podrá aplicarlas todas a la solución del caso, puesto que le conducirán a resultados contradictorios. Tendrá que elegir, por tanto, aquella o aquellas normas que reflejen la regulación que el ordenamiento ha previsto para ese caso en particular. Situación de concurrencia de normas jurídicas contradictorias. La tarea de aplicación que ha de llevar a cabo el juez encontrará una gran ayuda en las reglas de resolución de contradicciones, que la doctrina explica tradicionalmente a la necesidad de los problemas, escogiendo el propio camino trazado por el ordenamiento cuando ha fijado expresamente el ordenamiento de derecho. La interpretación armonizadora sirve para designar la interpretación que se realizará cuando el proceso de aplicación del derecho los jueces se encuentran con normas que establecen regulaciones que entran en conflicto. Interpretación integradora. Cuando los jueces no encuentran dentro del ordenamiento jurídico en que desempeña su función una norma previsora que haya previsto de forma específica el tratamiento jurídico que ha de darse al caso litigioso sobre el que tienen valor de que resolver, el juez se ve obligado a realizar una serie de operaciones inusuales que le permitirán encontrar alguna norma conforme a la cual formular la solución jurídica con el fin de determinar cuál de ellas es el modelo más adecuado. La llamada interpretación integradora debe servirse de los diversos métodos que sean útiles para encontrar la norma o normas aplicables a la solución del supuesto fáctico. En esta teoría se cree que el intérprete ha de colocarse en cierta medida en la posición del legislador originario, asumiendo todas sus ideas y proyectos e intentando descifrar cuáles fueron los propósitos originales que el autor tuvo a la vista y cuál fue el espíritu que presidió a la ley. Según esta ideología, puesto que el legislador ha previsto todos los conflictos posibles y los que ha regulado de forma clara y precisa, la interpretación puede quedar reducida a la búsqueda de la voluntad que el explícito en la norma. La teoría objetiva. En esta teoría se defiende la teoría de la búsqueda de la voluntad de la ley, ya que considera que la interpretación jurídica ha de orientarse al descubrimiento del sentido que tienen las propias normas en el momento de ser aplicadas, como si ésta tuviera designios voluntariamente elegidos. El debate sobre los métodos de interpretación. Se buscará dar a conocer los diversos factores que han intervenido a lo del desarrollo del debate doctrinal sobre la elección del mejor método de interpretación jurídica. Principales métodos de interpretación. A continuación, se hará referencia a las pautas y directrices particulares de las que hace uso el intérprete a la hora de descubrir el contenido normativo. Método literal o gramatical. Este método se caracteriza por aplicar, ante todo, el método de la interpretación literal, conforme a las correspondientes reglas gramaticales. La actividad del intérprete ha de atenderse al significado o sentido que se desprenda de forma inmediata de las normas. Lo que la norma dice literalmente es lo que debe aplicarse estrictamente. Lo que la norma no dice en su estricta literalidad no puede suponerse incluido en ella, ni deducirse de ella. Parte de una actitud de total y absoluto respeto y sumisión ante las letras de las leyes, olvidando que las palabras y las frases casi siempre tienen más de un significado, tanto en el lenguaje habitual como jurídico. Método sistemático. La concepción de distintos derechos u ordenamientos jurídicos históricos como sistemas unitarios y completos de regulación de las conductas sociales que realizan los miembros de las respectivas comunidades jurídicas han incluido la defensa de la interpretación sistemática de las normas que pertenecen a tales ordenamientos. Las normas jurídicas no tienen una existencia aislada e independiente, sino que existen integradas en conjuntos normativos más o menos amplios. La determinación del sentido genuino o alcance normativo de cada una de ellas, mediante la interpretación, no podrá lograrse si no se tiene en cuenta las conexiones de sentido que impone
la pertenencia a esos conjuntos. Método histórico. Dice que el verdadero alcance o sentido de las normas jurídicas solo puede descubrirse a través de un minucioso examen del largo camino recorrido por esa norma hasta el momento en que entra a formar parte del ordenamiento. Es, pues, su proceso de elaboración el que puede desvelar el genuino sentido que tiene cada norma, y es, en consecuencia, el conocimiento exhaustivo de los antecedentes el que tiene la clave de acceso al sentido. Método teológico o finalista. En esta doctrina se entiende que el objetivo básico de la interpretación solo puede lograrse a través del conocimiento de los fines o metas de los propósitos preceptores, puesto que tales fines no solo son el factor que ha motivado la formulación de las normas, sino también la referencia que las explica y les da sentido. Para la identificación de esos fines, además de tomarse en cuenta el proyecto o voluntad de su autor, es necesario tomar en cuenta la función que las normas desempeñan en la vida social, dentro del marco general del sistema jurídico vigente en que se integran. Este método se configura por una integración característicamente pragmática, puesto que quiere atender sobre todo a la virtualidad práctica que las normas tienen en cuanto a preceptos que ordenan. Parte del principio de que solo es posible encontrar el sentido o significado genuino de las normas jurídicas si se tiene en cuenta el sistema concreto de valores sobre los que se asientan tales normas. La aplicación de este principio da lugar a dos doctrinas, la que pone el acento en la consideración de los valores incorporados a las propias normas y la que apuesta por la ponderación de valores que informan al correspondiente sistema social. Según el primer enfoque, la interpretación conduce a la correcta aplicación de las normas jurídicas. No puede reducirse a la simple proyección de la regulación prototípica y abstracta contenida en tales normas sobre el concreto caso planeado. En cambio, según la segunda doctrina, solo podrá accederse a la correcta interpretación de las normas jurídicas si se toma también en cuenta los criterios de valoración que han sido reconocidos de forma predominante en la sociedad, área cultural y época a la que pertenecen tales normas. El principio de complementariedad de las normas. Evidentemente, estos diversos métodos de interpretación son la manifestación más significativa de la respuesta de la doctrina jurídica que ha ido dando al complejo problema de la interpretación del derecho. Pero son teorías que su pretensión original no deja de ser parcial e insuficiente, porque la tarea de la interpretación del derecho es una actividad compleja. Por eso, el intérprete tendrá que utilizar a menudo todos aquellos métodos que más contribuyan al descubrimiento de la solución adecuada. La interpretación de la Constitución. La interpretación desde la Constitución, en la actualidad, y sigue siendo la propuesta formulada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán y desarrollada por un gran grupo doctrinario jurídico que refrendan la tesis de que la interpretación de las leyes y todas las demás normas del ordenamiento han de realizarse siempre ante el espejo de la Constitución. La Constitución, en su dimensión de control negativo, impide que, en el proceso de interpretación, pueda atribuirse a las normas un significado que se oponga de forma insuperable a los principios y reglas constitucionales. A su vez, en su dimensión de control positivo, la interpretación desde o conforme a la Constitución obliga a primar el significado de las normas que sean más acorde con los principios y reglas constitucionales. Al aplicarse la acción directiva de la Constitución, el intérprete no podrá actuar arbitrariamente, violando los condicionamientos y exigencias de los métodos fundamentales de interpretación.